Bienvenidos al consultorio, donde No sabemos. Pero sabemos que es el consultorio. ¿Eso sí lo sabes? Eso sí lo sé. Oigan, que fue un hitazo el episodio del libro de Aquí no hay reglas, de Netflix. Les encantó. Entonces, pues, como nos encantó, pues venga, de vez en cuando traemos un libro nuevo y este. No. Porque nos quedamos discutiendo, no sé si se acuerdan, que si el feedback debía ser en público o en privado. Se puso bueno. Si la honestidad radical fomenta una cultura de mayor responsabilidad, pues yo, ya saben que me gusta retar al sistema, pues os traigo No More Feedback de Carol Sanford. Para empezar, súper recomendación de Mario Villarejo. Mario, te queremos y aquí estás presente con nosotros. Y la aportación de Carol, a ver, voy a intentar desmenuzarla y antes de preguntaros. Para ella la agencialidad, el autogobierno, el autocontrol, el autoconcepto, el tomar conciencia profunda de cuál es tu contribución para cambiar, para evolucionar, para trascender todo lo que te rodea y tu rol en este mundo, en cualquier dimensión que ustedes quieran pensar, es fundamental. Entonces ella piensa y afirma, olvídense de público o privado, que el feedback es tóxico, porque presupone menguarle a tu capacidad de reflexión, de autoaprendizaje, de autocontrol, y que en el fondo, si te das rienda suelta a los juicios que hacen los demás sobre ti, no solo estás restringiendo tu potencial, sino que te estás mimetizando con la mediocridad de los juicios de otros. Eso para empezar. Y no sé si fue pública o privada, pero me gustaría arrancar este consultorio un poco más íntimo, Okay. no tan racional. Okay. Nadie nos ve. Nadie nos ve. ¿Cuál ha sido el feedback negativo que más les ha marcado en la vida? A ver, venga, a ver. Déjame arrancar porque yo lo dijiste y se me vino. Y es Así, ya. Ya, así rápido. de fácil. Ya sé cuál es. Y a ver si estamos conectados. ¿cuál? A ver, mi primer trabajo Sí. ya fue hace más de 10 años. Yo creo que ya puedo contar la empresa. ¿Sí, no? Sí. Sí, lo puedo contar porque aparte es una empresa que quiero, Okay. que llevo en mi corazón. Y es una real, gran o sea, no fuiste como consultor. Aquí No, el no. consultor hoy soy yo. Así es. Tú Yo eres- fui como colaborador, PepsiCo. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Sabritas en PepsiCo. Y yo tuve mi primer líder, Jesús Gómez. Jesús. O sea, no solo dices la empresa, persona. la persona, ¿no? Por favor, si alguien conoce a Jesús Gómez, no le diga que grabamos este podcast. Por favor. No more No, feedback no. para Jesús. José, Adrián, Jesús sabe que yo vivo agradecido al día de hoy y coincidimos en el club, ahí jugamos tenis o coincidimos en el club y Jesús yo lo quiero, lo admiro y siempre voy a estar agradecido con él. Porque a mí sí, y ahorita entramos a detalle, a mí sí dame feedback, a mí sí dime lo que tengo que mejorar, a mí mírame a los ojos. Punto. Ese es otro tema, más adelante lo discutimos. Okay. Pero Jesús Gómez me dijo, Jesús, grande Jesús, me dice un día Jesús, Jaime, me hace así, eres chaparro, no piensas. Entonces, ¿En serio? es en serio, yo sé que Así, es con- así, pero con me lo hace así. movimiento pendular. Con el movimiento de, Jaime, eres chaparro, no piensas. Y fue un feedback en mis inicios profesionales que me lo quedé viendo a Jesús y le dije, Jesús, ¿qué significa? Sí, estaba Estaba rudo, ¿no? Estaba rudo. Está rudo que marcó hasta acá, ¿no? Hasta No, acá llegó el chingadazo. claro. Y me dijo, me dice Jesús, Jaime, pues 1, 2, 3, aquí está. Y me quedé viendo y dice, ¿tienes razón, Jesús? No estaba yo pensando. Estaba esperando que tú me dijeras la solución. Y el nivel de aprendizaje, Jesús fue muy honesto, me dijo, no piensas, punto, no estás pensando y tienes razón,
No estaba yo pensando, como buen recién egresado, que me las sé todas. Pues yo esperaba que él me dijera qué había que hacer. Y me dijo, no, Jaime, no piensas. Claro, hay un juicio ahí donde me dice, eres chaparro. Claro, ese es el metajuicio. Ese es el metajuicio, claro. Chaparro. Y me A dice, ti. Yo mido 1.90. Entonces me dice, eres chaparro, refiriéndose a Sí, se entiende. se entiende, ¿no? Y fue, yo en lugar de sentirme ofendido, porque a fin de cuentas el feedback Jesús lo hizo muy genuino, muy él, muy de frente. A ver, ¿Fue público o privado? habíamos un par de personas, Público. sí, público, habíamos un par de personas, pero yo le agradezco a Jesús porque me lo dijo de frente. Y en ese me dijo, tienes razón, Jesús, no estoy pensando. Y siendo honesto, estaba yo siendo chaparro, porque estaba en una zona de confort, en una mediocridad, en un pensamiento fácil. Entonces, para mí, cuando Jesús me lo dijo, yo dije, ok, mi personalidad, aclaro, mi carácter, ok, ni me voy a victimizar, ni voy a decir que es lo correcto o no lo correcto, porque hay personalidades, y lo entiendo que hay personas que si tú le dices eso, se desboronan, caen, ¿no? Caen y tienen que ir a terapia. Yo no. La verdad. O sea, Solo acabaste aquí en el consultorio. acabé en el Y es el consultorio. episodio ¿Y qué culpa tenemos nosotros? 29, ¿no? Él sana con nosotros. ¿Sabes? No, yo estoy sana, o sea, a mí me encanta y ya. Y fue un bonito feedback. Hoy lo abrazo con cariño y le agradezco a Jesús, le agradezco esa y muchas enseñanzas que tuvimos Jesús, Severo Ramírez, Gabito, que todavía trabaja en PepsiCo, a quien le mando un abrazo. Jesús ya salió de PepsiCo hace muchos años. Y bueno, hay quienes empatizan con ese tipo de liderazgo, con ese tipo de feedback, y quienes no. Bueno, Yo lo voy a abrazar me y encanta. lo abracé desde el día 1 con amor. Punto. Ok, vamos a escuchar el testimonio del Don. Hola, mi nombre. No, ese se Ah, va. no, ese ya lo hicimos, ese ya pasó. No sabían que eras tú. No. Se van a Ay, no puede ser. Güey. Si no saben de qué hablamos, vean el capítulo donde tenemos 2 invitados Especiales. Sí, son. De los miedos, ¿no? Era de los miedos, no me acuerdo. Sí, el miedo, algo así. Pero, por ahí. pero esos invitados no se les ve la cara, entonces no se sabe. Era el quién doctor es. X y el doctor Y. Aunque, era el invitado X y el invitado Y. Pero parece que Adrián pudo haber sido uno de ya me esos. ventilé, ¿verdad? Sí, Por ahí. qué mal. Qué güey. Fíjate que ahorita que estás hablando, James, a mí de impronto así como te dijiste, no, hombre, claro, lo tengo, mientras tu narrativa empezaron como a brotar. Y uno que brotó así, híjole, así me pegó en la cabeza, Nestlé, Sí. con Pedro Rivera, Benard, No, le ustedes mando hoy- un abrazo, no, gran amigo. Hoy vienen con todo, ¿no? Y eso. Pedro Rivera, con Aura Sánchez, con Fernando Fernández, con Yur, con todo el equipo. Era un equipo tan lindo, José, del equipo de marqueteros, que éramos súper unidos. Y estábamos lanzando un proyecto con todas las miradas globales, todas, porque era el mercado brasileño y el mercado mexicano el que estaba testando. Y sale una posición senior de la organización y pues había una bancada buena, ¿no? De gente que pudiera tomar esa posición. Y yo estaba seguro que era para mí. Seguro, traía un performance increíble, traía unos contratos psicológicos con el equipo de ventas increíble, con el equipo de costume, de channel. O sea, dices, check. Y cuando lo anuncian fue como, ¿qué? No fuiste tú. Y no fui yo. Y me acerqué con Pedro. Y me dio uno de los feedbacks más bonitos de la vida. Que me dijo, a ver, Adrián, tu performance efectivamente es muy bueno. Conectas muy bien. Hemos lanzado buenos productos. Pero, ahí es donde viene, pero no manejas tu mano política dentro del grupo. Y tus conductas son abruptas, son aceleradas, son conductas que en esta posición le daríamos otro mensaje a la organización. Y me costó un trabajo entenderlo, pero conforme pasan los años y este camino al silencio que he mencionado que todos los días estoy con él, agradezco mucho este feedback porque justo no todo es performance y no todo es
el trabajo externo que ves, sino justo tu relacionamiento que puedes llegar a tener con otras áreas y lo que lo que puedes encuadrar para detonar un buen trabajo dentro de una burbuja corporativa, que hablamos luego de la burbuja corporativa después, pero yo le agradezco mucho a Pedro el trabajar y el cuidar y el feedback que es, no sabes manejar políticamente, güey. Debes de manejarte políticamente en cualquier nivel. Y hoy todavía lo recuerdo. A ver, ya que estamos en el consultorio, déjenme aprovechar sus casos y ahora que nadie nos ve y profundizar en ellos y conectarme con las aportaciones de Sanford, de este libro. Los juicios de los demás, que no tienes mano izquierda, movilidad política, o, más allá de la broma, porque fue muy sutil, el chaparro. Los juicios de los demás, a la luz de Sanford, ella dice que nos restringen. ¿Quiénes son los demás para conocerte a ti? Yo os pregunté una mala experiencia, un mal feedback, y los dos seguramente en ese momento no lo entendieron, pero ahorita están reportando como algo positivo, no se veía que estuvieran resentidos y hasta verbalizaron que con el tiempo les ha ayudado mucho. Los juicios de los demás en forma de feedback nos ayudan o nos entorpecen. Dijiste una palabra hermosa, bueno, varias, con el tiempo nos ayudan. Yo creo que lo hemos platicado cámaras o fuera de cámaras, que madurar es que te pasen cosas, ¿no? Que justo es recibir todo lo que te pasa por una acción que tengas. Y yo sí creo que hay feedbacks que necesitas tener una conciencia personal trabajada para poder recibirlos y abrazarlos con gratitud. Y para mí el feedback, como alguna vez le escuché a Eduardo Mouret y le mando un saludo, pues es el desayuno de los campeones. O sea, el feedback es el desayuno de estar en este loop de crecimiento constante. Pero yo sí creo que el feedback con el tiempo y tu nivel de seniority y de autoconocimiento que tengas, con el tiempo va reduciéndolo hasta llegar a cuando te dan el feedback, abrazarlo y pasar a la acción inmediata. Pero eso es solera y experiencia que vas teniendo, que no todas las personas tenemos. Sí, A ver, Jaime. quiero aprovechar el espacio. A ver. El fin de semana antepasado, ya tiene un par de fines de semana, me metí a aprender bioconstrucción. Ok. Bioconstrucción y construcción con bambú. Ok. Con adobe. Aprendí a hacer adobe, aprendí a construir. Maravilloso. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, que si yo pudiera recomendar a la gente tomar un curso como este, es espectacular. Resulta que entro al curso y de repente me toca hacer unos cortes de bambú. Yo en el momento, por auxiliar a una persona, empiezo a cortar y olvido ponerme los lentes de seguridad. Estoy cortando y me cae una astilla en el ojo. Siento cómo entra la astilla en mi ojo, inmediatamente paro mi corte, voy a la zona donde hay agua y me empiezo a echar agua y veo cómo la astilla está dentro de mi ojo. Y sale la astilla, logro sacarla, sin embargo me quedo con el ojo lastimado. Voy al doctor, termino de la sesión, acudo al doctor, pues doctor, gracias a Dios no pasa nada, solamente un pequeño rasguño, un daño. Día 2 del curso, de este programa de bambú, que estamos ahí, vamos a empezar a hacer cortes y veo a una compañera que empieza a cortar sin lentes. Y me acerco y le digo, oye, ¿me permites darte un feedback? Pero ¿me permites darte una recomendación? Y me dijo, sí, ya no cortes, ponte tus lentes. Porque yo tuve este incidente ahí. Ok, le dijiste ahí porque. Okay. Claro. Ayer tuve un incidente y lógicamente el equipo del curso mencionó, pónganse los lentes, pero de repente en el ritmo, se te olvida ponerte los lentes, o sea, no. Y se me queda viendo y me dice, bueno, permíteme, nada más termino con esto. Y sigue cortando. Y entonces yo le reitero, digo, no es por ser grosero, es que ayer me pasó algo.
y se me quedó viendo. Agarró, dejó las cosas, fue, se puso los lentes. Corte, vea, en el primer receso, se sienta a mi lado, y me dice, ¿tú trabajas aquí? Y le digo, no, ¿por qué? ¿Tú eres algo de los organizadores? Le digo, no. Es que te sentí un poco mandón. Así me dijo. Ok. Y le dije, te pido una disculpa. En verdad, no fue la intención, solamente que ayer me pasó esto y reitero, es un tema de seguridad. No era mi intención que te sintieras así. ¿A qué voy? Está increíble, ¿eh? Sí, no. Hay personalidades que se han trabajado a sí mismas con terapia, con niveles de conciencia, con diálogos de valor entre familia, colegas, compañeros de trabajo, amistades. Y tú te das cuenta, cuando una personalidad se ha trabajado para tener la capacidad de aceptar lo que viene de otros. A ver, bueno, perdóname. Y nada más cierro con ese punto, porque esa personalidad se sintió ofendida. Y aun cuando mi feedback, yo le pregunté claramente, ¿me permites darte un feedback? Y cuando me dijo que sí, simplemente le dije, usa los lentes. Ayer me pasó esto. Aquí traigo mis gotas, hasta mostré mis gotas. Y se sintió muy ofendida. Sintió que yo le estaba dando órdenes. Para Carol Sanford es tóxico la retroalimentación. Entiendo que la premisa, cuando damos cursos de cómo dar retroalimentación, es tener intención de ayuda y contemplar el feedback como un espacio de aprendizaje. Yo sí quisiera distinguir que te expliquen la técnica, que te enseñen el proceso, que eso para mí no es una retroalimentación, sino un proceso de enseñanza-aprendizaje, a justo, y por eso quiero retomar, no lo que justificó tu feedback, sino su sensación. Al final del día, todos necesitamos aprender en un 70% por ensayo y error. ¿Por qué? ¿Quién te crees tú? Me voy a poner un poco en el rol de tu asistente para quitarme a mí la oportunidad de aprender de la vida, aunque me quede tuerta. A ver, No, me encanta y es una gran pregunta. Hasta el máster se quedó. Hasta Adrián dijo que qué bueno que me la preguntó a él. Qué bueno que no fue al curso de bambú yo, cabrón. No, pero ¿Sí me explicó? Es parte de contrastar los dos lados de la historia. Yo no sé quién me creo. Pero son realidades distintas. Yo no sé quién me creo. Pero si tú trabajas en esta compañía y mi rol funcional y mi responsabilidad productiva, generativa de negocio, me hace responsable que tú como colaborador no pongas en riesgo tu salud, tu físico y o el negocio, te voy a dar el feedback desde el criterio de mi experiencia, sí desde el juicio, porque somos máquinas de juicio, y te tocará, y José y Adrián, y probablemente en algún momento te tocará, si tienes la capacidad de reconocer y de aprender, estar del otro lado. Pero tú ahí no eras parte del sistema. En el caso del bambú, no. O sea, estoy regresando a ese caso, porque es muy bonito el storytelling que trazaste, porque en el caso de bambú, justo tú no pertenecías al sistema. O sea, tú eras un colega. Así es. Dentro de la misma categoría que estaban experimentando y aprendiendo el uso de una técnica de bioconstrucción. ¿Los elefantes llevan gafas? Que los dos estaban aprendiendo ahí. Tu experiencia, y tú debiste haber tenido, ya en esta consulta aquí tripartita, pues tú aprendiste con tu error. O sea, tú en este 70% que dice José, tú aprendiste ahí. Y tú, desde tu cosmovisión, trataste de proteger, en un sentido más paternalista, a un colega. Genuino y amoroso. Genuino, y decir, oye, ponte más porque te va a caer en el ojo. Y mira, a mí me pasó. Pero el viaje de la otra, para mí son los viajes que se encuentran. ¿Qué estoy de acuerdo con Carol? Nunca vas a saber el viaje de la otra persona.
Nunca. Imposible. Es imposible saber el viaje en el que está. Ni todo el contexto. Por más curado, por más contexto, por más empezar con lo positivo, por más el sándwich, por más terminar, o sea, por más la técnica que ¿Qué es el tengas. sándwich? ¿Qué es el sándwich para A ver, algunos? cuéntanos, ¿cuál es la técnica del sándwich? Bueno, arrancar positivo, luego negativo, luego cerrar positivo y ahí ya el Positivo, feedback. inicias con lo positivo, Luego, Aspectos a luego mejorar. tiras todo Jamón y madreas y vuelves a lo y positivo. vuelves a lo positivo. pan que, con pan. que si le pones agile, feedback, Tortas de ahí- chilaquil. Ahí le ponen jitomate y otras cosas distintas. Ya es hora de la comida, ya ves que allá. Pero tú al no saber el contexto de la otra persona, son realidades que se encuentran. Son realidades que se encuentran. Entonces, hoy entre Radical Candor y Nomo Feedback, hay un tema. Hermoso, hermoso. A ver. Están increíbles los dos. Están a puntito de caramelo. A ver. Dijiste justo ahora una palabra muy importante que es el encuentro con el otro. Y uno de los ejes de argumentación del libro tiene que ver con tu rol en relación a los otros. Pero es un rol que tú debes descubrir de manera autónoma, pero en relación, en interdependencia y en orientación a un mismo fin con la realidad de los demás, no nada más tu realidad. De alguna manera, yo sé que pusiste un ejemplo tramposo, porque si haces ya la transferencia a procedimientos de seguridad en el trabajo, evidentemente sí o sí tienes que controlar, tienes que evitar. La seguridad no se Estamos negocia. hablando de elevar los niveles de conciencia, no en algo, digamos, operativo, no ninguneando la operativa, sino más bien, de alguna suerte, no siguiendo un procedimiento. No estamos hablando de procedimientos, sino de encontrar tu rol en el mundo, tu ser bonito. agente en el mundo, agente transformador del mundo que te rodea. Y por eso la solución no está en el aislamiento, ni tampoco diluirte en la colectividad y en la percepción, deseos, expectativas, necesidades de los demás. Siempre el punto medio es virtuoso. Y me encanta el ejemplo que pusiste, que era un curso de bioconstrucción. No de técnicas de construcción patrocinadas por Holcim. No. Saludos a Holcim. ¿Sí me explico? Sino construir algo a través de los procesos naturales. Y yo me burlaba hace un ratito ya sabes que yo de jodido empato, las nutrias, los castores, no llevan lentes. Los elefantes, construyendo su hogar y su camino, pierden los dientes. El ser humano necesita perder un ojo para explicarle a su tribu que hay que ponerse de lejitos para cortar el bambú. Increíble. Sí, total. ¿Qué opinan? A ver. Yo en esta narrativa, detrás de un comportamiento hay micro emociones, conductas, sentimientos. O sea, son nanosegundos que tienes para saber si le entras a decir o no. Que puedes actuar de una manera más reptiliana y decir, coño, o sea, te vas a hacer daño, ¿no? Pero son segundos que tienes que tomar una decisión. Y por más trabajado que estés, James, me consta que eres una persona trabajado y que te estás trabajando siempre. Los seres humanos somos imperfectos y llenos de errores. Y la resiliencia del comentario debe venir en dos vías. En esta aceptación, y hoy estás glorificando lo que te pasó ahí, pero seguramente en su viaje va a procesar la información y esa persona en algún momento de su vida, así como tú hoy dijiste después de 10, 15 años de Pepsi, posiblemente va a decir ella en un podcast en el 2041, y le mando saludos al güey metiche, Dominante. que le dije para qué se metió, porque hoy gracias a él tengo un ojo. Entonces, son encuentros y son narrativas que se van dando. Pero bueno, es tirando y trazando un poco. A ver. Y algo interesante del feedback o del feed forward, ¿no? También feedback o del radical feedback, como le quieran llamar, ¿no? A estas conversaciones, es que el feedback usualmente viene de
de las fortalezas o de los roles que suele asumir el líder. ¿Esto qué quiere decir? El líder va a dar feedback desde el origen, ¿okay? El líder va a dar un feedback desde el origen de sus roles profesionales. En la psicología clínica, y vimos la investigación del doctor Meredith Belvin, en donde él observa 9 tipos de roles que suelen asumir los líderes. Estos roles son fortalezas. Lo que suele suceder es que el líder, cuando da un feedback, lo da desde sus fortalezas. Y por ende, no necesariamente lo da en el entendimiento de las fortalezas o de la personalidad del otro. Pero siguiendo a Carol, entonces el feedback es un prejuicio de lo que tú crees que la otra persona. O sea, y no solo eso. Llevándolas allá, ¿eh? No solo eso. Déjame puntualizar y hacerlo todavía más ácido de lo que estás planteando. Retómalo, pero con el ejemplo de Adrián. Recuérdame tu jefe. Pedro Rivera. Pedro le impidió a él moderar su diplomacia, su tacto, no dándole la oportunidad de ese puesto. Y si me apuras, peor. Es realimentando una cultura de ser políticamente correcto para que en el fondo empobrece al sistema. Con lo cual ese líder, con todos mis respetos, Pedro, no estamos usándolo nada más. Ya ni trabaja en... No, pero me refiero como un ejercicio, todos somos Pedro. Sí. Me refiero. Al final del día, el argumento de Carol es, Pedro tiene una visión de la realidad legítima, genuina, que se trabaje él, pero que deja a los demás en paz. Si él quiere llegar con sus modos a un lugar políticamente correcto y gracias a esos modos no políticamente correctos el sistema se desordena, a él lo corren, pero los demás piensan que igual en la vida hay que atreverse un poco más, ya evolucionó el sistema. El punto es que seguimos realimentando un molde, porque a Pedro le hicieron de otro molde. El punto es romper ese molde. Sí, contracultura. Basado en el prejuicio o en los juicios fundados. Es déjale descubrir por él solo cómo se está moviendo en ese rasgo de personalidad entre los facts o la diplomacia. Para encontrar tu propio entre la dimmer. energía del resultado y la contención y el cuidado del sistema. Y no evitar el que te tengas que enfrentar. Porque justo tu rol en el mundo, ¿cómo sabes que eres extrovertido o introvertido? Explorando. No hay más que explorar. Y en comunidad y en tribu, enfrentándote a gente más extrovertida que tú, más introvertida que tú. Y encontrando tu rol sin necesidad de que alguien determine que como eres introvertido, vas a tener problemas de socialización. Entonces el feedback es un modelo, es un washing para poder alinear a los equipos con la visión singular del líder. Vas. Pero la respuesta es por supuesto. Pero por supuesto. Porque primero, o sea, a ver, y es que si no, venga, alimentamos a generaciones que no se les puede decir nada. Y a ver, el ser humano es perfecto por su naturaleza propia y tiene derecho a su libertad. El ser humano es perfecto. Sí. Por su naturaleza. Sí. Okay. Pero, si tú vas a trabajar en una organización, tienes que comprender que dentro de la organización hay estándares de liderazgo. Hay un estándar de liderazgo. El liderazgo de determinada compañía es tal, de otra compañía es tal. Y si tú vas a trabajar en esa compañía, ¿quieres suponer que estás afín en ese liderazgo? Tienes que... O sea, tú con el simple hecho de llenar y decir, acepto la propuesta laboral, tú vendes tu singularidad para mimetizarte en un framework de trabajo. Correcto. Punto. Okay. Así de fácil. Y tú tienes que entender que si vas a trabajar, y lo voy a poner muy fácil, en Apple, ¿ok? Yo soy ex colaborador de Apple. Y en Apple hay algo que le llaman el Apple Shock. ¿Okay? El Apple Shock. Te dicen, el primer año en esta compañía vas a vivir el Apple Shock. Casi te vamos a decir no a todo. Y cuando tú recibas un sí, tenlo por seguro que hasta Tim Cook lo vas a ver. Desde que entras a la compañía, te están diciendo, vas a recibir nos. Aquí somos el Real Madrid. Aquí están los mejores.
Mal momento para decirlo, pero ok. Bueno, aquí está el Real Madrid, aquí estamos los mejores. Punto. Y este es el estilo de comunicación de la compañía, este es el liderazgo de la compañía. ¿Le entras o no le entras? Punto. ¿Quieres estar en la empresa de facturación número 1 del mundo, en la marca número 1? Son las reglas, punto. ¿No quieres? No hay bronca. Ve a buscar tu empresita allá, la que tú quieras, a Kodak. Vete a Kodak. Listo. Pero si vas a trabajar aquí, te alineas. O sea, hay un tema de línea, milicia, Claro, jerárquico. No es de milicia, es de lo que hay, de ser genuinos, liderazgo auténtico, liderazgo claro, transparente, José. Es que si no, es que vengo a trabajar acá, pero aquí en Walmart me piden muchos reportes. Pues sí, güey, es Walmart, punto. Es retail, es Sam, ¿no? Es squeeze. Squiggly. ¿No? Squiggly. Squiggly. O sea, es lo que hay. Oye, voy a trabajar en Adidas. Cool. Tribu, deporte. Cool. Padre. Innovación. Check. Es lo que hay. ¿Me explico? Voy a trabajar. Va a dar para otro episodio, ¿eh? A ver. Si ya te veo. Va a dar para otro episodio, Hombre, seguro. Si no, enamoramos. Un segundito. Yo voy a intentar redireccionar no redireccionar, no, es legítimo. Estamos aquí justo para debatir, Claro. tener un sentido crítico, que es justo uno de los argumentos de por qué el feedback es tóxico, que impide tu locus de control interno versus el locus de control externo. Correcto. En un sistema donde el feedback está afianzado, donde es una rutina, donde de alguna manera tienes que alinearte a las recomendaciones y al juicio, vamos a suponer, fundado, cuidadoso. Y alineado con la cultura. Y alineado con la cultura de tu líder, estás perdiendo la capacidad de afectar a tu realidad, a ti mismo, por lo que dicen los demás, por lo que los demás esperan, en vez de realimentar un ejercicio de reflexión, de mejora constante, de elevar tus niveles de conciencia y de mejorar tu desempeño. Acabo de estar con un ejecutivo en un proceso de coaching que me dice, llevo 8 años sin recibir feedback de nadie. Dice, me imagino que voy bien. No jodas. De veras, me imagino que voy bien. Y me dijo, si no, alguien ya me hubiera regañado. Y yo no salía, porque no estamos acostumbrados. Normalmente todos los que nos escuchan empujan el feedback al menos una vez al año sobre el desempeño, el mid-year review 2 veces al año, ¿no? Y aquí llegamos nosotros con Carol diciendo eso te hace perder agencialidad, te hace ser una marioneta del sistema y matas la innovación. y estás bajando tu capacidad de mejorar tus skills y tu potencial queriendo atender a los estándares que te fijan los demás. ¿No estamos perdiendo fuerza al diluirte en la cultura, al diluirte en la percepción de tu jefe? No digo la rebeldía de seguir los rituales, sino más bien el que efectivamente lo que tienes que generar es un proceso de conciencia profunda y de reflexión sobre lo que te está pasando. De tal manera que cuando venga alguien de fuera, ya tomaste esa lección. Yo me di cuenta que corre peligro mi vista o mis ojos porque están saltando las virutas del bambú. José, Adrián, y que acabas de darle al clavo, José. A ver. El problema es que las organizaciones se centran en aprender a dar feedback, pero no se centran en aprender a recibirlo. Eso es diferente. Ese es el gran objetivo, aprender a recibir feedback. En lugar de hacer programas de feedback, o los programas de feedback deberían de tener una parte que se llama aprendizaje Para recibir. feedback. Porque eso es diferente. Yo como líder, como responsable de unidad de negocio, como responsable de una célula desde lo funcional, tengo una responsabilidad organizacional de decirte, ¿ok?, las mejoras, mis percepciones, porque yo estoy desde este rol, ese es mi rol funcional. Tú, sin perder tu esencia, sin es que ahí está la palabra. Ajá. Ahí es, esa. Sin tener que amoldar y todo lo que me acaban de compartir,
No, pues es que Tienes que tener la capacidad, porque Adrián, mira, Tienes que tener. sí, Son statements muy fuertes. o construye la capacidad, ¿ok? pero en el fondo, de manera mayéutica, estás llegando a la conclusión que hace Carol, que es lo que tienes que buscar son espacios de aprendizaje y de reflexión y de emergencia en el sentido de que emerge en ti, de trascendencia, de conciencia, de liderazgo y agencialidad regenerativa con tu entorno. José, Adrián, a ver, yo fui 3 de 3 en Nestlé, ¿Sí? ¿ok? 3-3. 3-3. ¿Qué significa 3 de 3? Es la matriz de liderazgo, dice 3 de ¿Qué y desempeño, cómo? 3 de en el qué y el 3 de cómo. vivencia de la cultura y los valores. Eres ¿Qué no. logras y cómo lo logras? Check. Pero antes de ser un 3, Te faltó estar adentro del nido nada más en el logotipo. ya casi me ponen ahí al lado de Henry, ¿no? De Henry Nestlé. Bueno, yo fui un 3 de 3. Pero para ser un 3 de 3, José, Adrián, un día me dieron un feedback y les voy a decir algo. Fue exactamente el mismo. Chaparro. No, Piensa. No, el mismo que te dieron, Master. Ah, Bueno, a mí me. estás sumando a Don Carol. Claro, no, Carol a está mí. a 2 de marcar aquí. Espérate, pero me acuerdo perfectamente que me dijeron. Jai, me decían el toro loco. El toro Yo así te conocí. loco. El toro loco, el toro loco. Ahí va el toro loco, porque yo un día me agarré a Marcelo Melchior en el elevador. Sí les he contado esa anécdota, ¿no? Sí. No sé si en un podcast, pero yo una vez me agarré a Marcelo y le dije a Marcelo, no me mandes a hacer visitas de CEDIS, ¿no? Porque una vez me mandaron a hacer una visita de CEDIS y todo estaba perfecto. El chaleco que me dieron era nuevo, el casco, todo estaba perfecto. Y dije, ¿para qué me mandan si está más falso esto que un ¿no? billete de 30, Sí, güey. o sea, si yo voy, mándenme de sorpresa, ¿no? Sí, yo iba acompañando a un country business manager, pero yo dije después de la visita, esto es ¿cómo le llamas? El paseo de los reyes, ¿no? El carnaval de los reyes. Pero bueno, regresando al punto, a mí me decían el toro loco. Está presidencial. Ajá, exactamente. A mí me decían el toro loco. Y un día me dieron mi feedback, y en el feedback, en este ejercicio que se hacía Sí. de mitad de año, me dicen claramente, Jaime, te falta mano izquierda. Te falta mano izquierda. No eres políticamente correcto, atropellas, te los llevas de corbata, ya sabes, así, y pues así es la vida. Ese feedback me enseñó que yo podía llegar a los mismos resultados aprendiendo a hacer mano izquierda, aprendiendo a cuidar mis formas. ¿Dentro o fuera de la organización? O sea, a lo que voy con, y en estas reflexiones del feedback, de no more feedback, para mí debería ser un feedback plástico. O sea, debería de tener la capacidad de tener como este feedback tentacular, porque hemos hablado y promulgamos siempre y promovemos que entre más diverso es un sistema, es más resiliente hasta el cambio. Y buscas justo encontrar patrones no síncronos que te ayuden a innovar, que te ayuden a renovar y que sean agentes de cambio. Significa ser contracultura, o sea, algo que tú ves diferente y que ves distinto. Si tú alineas y mandas una campaña de feedback en el Mid-Year Review, donde tiene un paso, ¿dónde está la innovación del feedback? ¿Dónde está la innovación para poder encontrar hacks y mejorar? ¿Quién le da el feedback al que da el feedback? Entonces se vuelve con una matrushka, De hecho, justo que son conductas que se Sanford van haciendo exactamente lo que iguales. dice que no es un tema de optimizar la técnica, sino que lo que hay que hacer Es es erradicar. construir espacios de reflexión, de autoconciencia, de aprendizaje, que era el matiz que tú le estabas dando, que es no nos centremos tanto en dar, sino más bien en el recibir o más bien en crear estructuras de generación, de reflexión, autoaprendizaje y autoconciencia para no sentirnos restringidos por nuestro entorno. Total, que se regeneren. Empecé con el peor feedback que habían recibido. Voy a terminar con el peor feedback que ustedes han dado a alguien. O sea, algo que digas que tuve que haber leído este libro porque di este feedback a alguien, ¿lo recuerdan? Venga, cualquiera de los dos. Uno que hayan dado que dices, Dios mío, De tu repertorio, mi James. Es que yo tengo muchos. pero uno que te arrepientas Yo, profundamente. yo profundamente quiero a todos los colaboradores. Yo profundamente siempre he creído que
que al final les va a servir con los años, con el tiempo. La verdad, no me arrepiento de ninguno. Eso es algo que me siento muy orgulloso porque siempre lo he hecho desde la parte genuina de procurar al colaborador. Por supuesto, hay colaboradores que lo van a abrazar y hay colaboradores que no lo abrazan. Yo es que se me vienen muchos, pero si quiero hay un hashtag que soy muy famoso. Obvio. Ya me acordé. Sácalo. Les voy a contar que hay un hashtag. Nosotros usamos Slack. Usamos Slack, esta plataforma tipo WhatsApp, por si no lo conocen, donde tenemos canales, grupos, ¿no? Como tipo WhatsApp. Y de repente una colaboradora a quien no solo admiro, respeto, quiero. Hoy es directora de cultura, está en Starbucks. Comunicación, de cultura, comunicación de cultura en Starbucks. Starbucks. Chingona la Fer. Fer Rojas, te mandamos. Fer Roldán, te mandamos un súper abrazo, Fer. Gran atleta, por cierto. Gran atleta, hace gimnasia olímpica. No, un crack. Y hemos vivido N cantidad de aventuras. Fer un día pone una pieza, ¿no? Una pieza. Con todo el esmero y el trabajo, yo recuerdo que sufrió. Sí. Y veo la pieza y le pongo todo mal. Hashtag todo mal. Luego se hizo el hashtag. Primero fue todo mal. Todo mal. Luego O sea, ya se cuando quedó. yo vi la pieza, estaba. Hay que hacerle su playera hashtag todo mal. Entonces le puse la pieza, le puse el comentario y le dije, no le puse más, solo le puse todo mal. Se habían desvelado, habían hecho, pero estaba todo mal. Y lógicamente, internamente, y hay que invitar a Fer, para que Claro. o Fer, por favor, comenta. Hagamos Fer, un episodio Fer, hashtag todo mal. Hashtag, Porfa. Y lo hacemos en México. Sí. Bueno, el punto fue que yo le di ese feedback. Está bueno Y, para y el contarlo. grupo internamente lo agarró ya como todos los que estaban involucrados así de hashtag todo mal, ¿no? Entonces le di ese feedback, fui muy transparente, fue grupal. Luego yo me acerqué con ella y dije, pues estaba todo mal por 1, 2, 3, por estas razones, técnicamente falló esto. Y ella lo abrazó con una inteligencia que ahora miren dónde está trabajando. Ella está trabajando en una gran compañía, desarrollándose profesional, dando resultados, siendo una mujer de reto, siendo una mujer ejemplar, una líder a nivel nacional. Gracias, Fer. Gracias por ser un ejemplo para nosotros. Es una chingona. Pero ¿qué hubiera sido de tu vida si siguieras en Sabritas? ¿Qué hubiera sido de tu vida si siguieras en Nestlé y os hubieran dado esa oportunidad? Yo ¿Qué tengo sería? No digo que las vidas estén mal, sino cómo el feedback atrae o repele, ayuda o perjudica. Espero. Está clarísimo, Sí, ese clarísimo. statement. Está clarísimo y yo creo que las personas que nos están escuchando están volando la Porque cabeza. si hubieras sido políticamente incorrecto, igual hoy, en vez de ser consultor, serías CEO de Nestlé. Totalmente. No digo que eso sea el mejor camino. Ojo, no es crítica, sino cómo efectivamente el feedback condiciona. Total. Y tu peor feedback, el que tú has dado, ¿cuál recuerdas? Superar hashtag todo No, mal. hashtag todo mal está cabrón. Insuperable. Insuperable. Teníamos que haber cerrado el capítulo con No, eso. yo voy a dejarlo abierto, así un poquito guay, porque yo creo que no tengo un caso en particular, pero sí una condicionante que pudiera llegar a ser muy mal encausada, dando un feedback, que es dar un feedback para tu beneficio. Yo creo que eso es algo. Ay, sí, ya. Es más allá de la toxicidad. Eso ya es más tóxico. No, eso ya es manipulación. Es manipulación. ¿Y qué tanto, estresando todavía a Carol, qué tanto estás dando feedback hoy a tus colaboradores para el beneficio individual o del equipo o de tu unidad o de la empresa? Bueno, échate ese trompo a la uña. Eso sí Ahora es vas directito tóxico. Del consultorio al confesionario. Al confesionario. Porque tiene tela lo que acabas de decir. Y por eso te digo, y yo invito a los que nos escuchan, las que nos escuchan, que analices y hagas un ejercicio autocrítico de cómo has dado feedback en tus últimos 12 meses. ¿Qué tanto lo hiciste de una manera genuina? ¿Qué tanto lo hiciste para provocar algo a favor del grupo o a favor de la empresa?
¿Qué tanto lo diste de manera genuina a la otra empresa? ¿O qué tanto lo diste a favor de un pensamiento que pudiera llegar a condicionar a la otra persona manipulado? Y dense ese espacio ahorita de reflexión para que cada quien se lo conteste. Increíble. Se puso muy denso al final, pero Es que es un tema muy denso. súper denso. Y que no te das cuenta, José, hasta los caminos que puedes llegar a darle a esa persona y la vida cómo puede cambiar de esa persona. Si de por sí tenemos que trabajar con nuestros propios juicios, que algunos nos impulsan y muchos de ellos nos restringen, imagínense tenerte que pelear con los juicios de los demás. No jodas. Carol, brillante. Gracias por tu obra, por tu trayectoria, por tus pensamientos, Opuesto. por tener la posibilidad de discutir con mis socios y consultantes y consultores la importancia de entender nuestro rol en nuestro sistema. Pero la doña María Godín te superó. Porque ella un día me dijo, lo que nunca os he contado es que yo cené con María Félix un día, pero esa es otra historia. Esa está buena, ¿eh? Esa otro día la cuento, pero en esa cena me dijo, José, el feedback es como el jugo verde. Todo el mundo dice que es bueno, pero nadie lo disfruta. María. Ay, María. Muchas gracias. Rico episodio. No se vayan de este episodio sin desuscribirse. Si se te ocurrió dar like en algún momento del episodio, cuando se encantó lo que dijo Jaime, quítalo. No den like. De hecho, ni lo revisamos. No lo compartan. Nada. Y hoy tampoco, por favor, nos des feedback. Date Que vamos a seguir haciendo lo que se nos pega la real gana. Ya nos vamos. Sí, no, cerró increíble así, cerró increíble. ¡Esa! Estuvo chingoncísimo este. Venga. La verdad, creo que hubo muy buena tela para Eso, diferentes chingados. buenos conceptos. Eso. Yo creo ¿Qué? que como un guiño siempre Siguen grabando, sirve. obvio. No les va a dar feedback. Ande, les voy a dar un feedback. A ver. Venga. ¡Ah! No, que Todo mal. cerremos siempre con ¿qué te llevas? O creo que ese cierrecito de ¿qué te llevas? O algo puede ser. O si no, también cada quien tiene su personalidad, ¿no? No pasa nada. Porque, por ejemplo, yo me quedé con decir, con la capacidad que tú tienes de recibir feedback, es directamente proporcional a la capacidad que eres bueno de dar feedback. En medida que tú sabes recibir feedback, es en medida que tú sabes dar. ¿Siguen grabando? Sí. Ok, sigan grabando. Y no lo editen, ojalá no lo editen, ojalá, Ok. ojalá me hagan caso y no lo editen. Los procesos sirven para repetir, que siempre salga igual. Que busca la perfección. La estandarización, no forzosamente la perfección. Ok. Estamos en un mundo productivo Cerdo capitalista. que buscamos la estandarización. Y Jaime, espero que no lo hayan editado, justo cerró dando un feedback sobre el episodio. Y esa es su necesidad. Es correcto. Lo cual repite los moldes de otros episodios, las recomendaciones de la producción. Con esos hacks hacemos pequeños videitos para que ustedes sigan viendo el episodio. Deben de saber ustedes que sí, el equipo de producción nos hace la escaleta, nos da los mensajes clave, las preguntas poderosas, mismas que nunca seguimos, ¿no? Con lo cual, siempre pensamos cómo arrancar, para seros honestos, pero no cómo terminar.
Es Y correcto. la pregunta se me ocurrió en el camino. Dije, ay, qué bonito, Muy buena. empezaron desde su testimonio personal y no desde la razón. Todavía, el más difícil todavía, que es hablar ya de nosotros dando un mal feedback, ¿no? Y a mí me gustó mucho veros humanos y veros en su propia experiencia personal. Ujú. Entonces, claro, el punto, y por eso pedí que no dejaran de grabar, porque Jaime tiene una necesidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu necesidad, Jaime? Que cerremos. Mi necesidad y mi feedback fue que cerremos con qué te llevas del podcast. Ese pequeño tweet, ese Pues pequeño... mira, y yo lo voy a asumir para que veas que soy coherente con tu feedback y no me corresponde dado el rol de hoy de consultor. De consultor de tu lado. Yo he recibido en mi vida profesional, hablando ya como manager o como líder, he recibido de las mujeres que soy misógino. Y he recibido de los hombres que solo, digamos, consiento a las mujeres. O sea, una cosa y su contraria. Y es muy duro. Una cosa y la otra. Y por eso traje a Carol, porque me significó mucho cuando lo leí. De darme cuenta que los juicios sobre los demás son verdaderamente abominables. Sí. Es un cáncer. Y que en el fondo cada quien tendrá que encontrar su camino, a quién preguntar, a quién pedir un consejo. No es estar solo. Es vivir, crecer y trascender con otros y para otros, pero desde el viaje personal. Check. Eso me lleva. Gracias, José. Adrián, ¿tú qué te llevas? Hace 7 años en Barcelona conocí a Lucio Margulis. Certificación increíble de Lego Serious Play. Y en el tercer día te duermes como a las 2 de la mañana. O sea, es un día que te llevan al límite. Y en el límite entendí lo que es ser un lonely guy, que es algo de la metodología, que son estas personalidades que su cabeza piensa en otro sentido, que sus feedbacks pueden ser en otro sentido, que su forma de actuar es en otro sentido y que están en otra dimensión en otro sentido. Y yo hay veces que así me siento en otro sentido. Y el tratar de meterlo en un molde, el tratar de seguir los procesos y el tratar de estar ordenado de esa manera, no es mi ADN. Y cada vez estoy más de acuerdo después de esta plática con Carol de No More Feedback. Que necesitamos ser genuinos, necesitamos ser imperfectos, necesitamos ser diferentes, porque la diferencia es lo que nos hace que hoy estemos sentados aquí. Somos diferentes. Y el querer encasillar en un mundo, y el querer encasillar en un equipo, y el querer encasillar, estoy de acuerdo contigo que hay culturas que viven hacia allá. La cultura del shock y de Apple, todo lo que dijiste. Pero es encontrar tu tribu. Y el encontrar tu tribu significa sacar por culo que es feedback y ser genuinos y no buscar el espacio, sino vivir un feedback casi invisible. Que los niveles de conciencia que tienes te permiten en esta tribu realimentarlas. Entonces, yo me voy con eso, en el entendimiento de que el feedback puede llegar a ser tóxico. ¿Qué te llevas, Jaime?
Los seres humanos somos máquinas de juicios. Nuestro entorno está lleno de juicios. Es tu responsabilidad que te afecte o que no te afecte. No puedes evitar que hayan juicios. Y no seas egoísta en no querer recibir y sí dar. Gracias. ¿Algo más? No, bueno, pues se puso sabroso. ¡Vámonos! Con todo. Gracias. Gracias.